Esos son mis hermanos. Quien dice ser seguidor de Jesús y no obedece los mandamientos de Jesús, no es mi hermano. Eso es lo que nos está diciendo, no es mi familia. Jesús no lo está afirmando. No es mi padre, no es mi hermano, no es mi madre. Solo aquellos quienes obedecen a mi Padre celestial son mi familia. El pasaje de esta noche lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no podrá terminar, y todos se burlarán de él. Dirán: ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10.000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro, que tiene 20.000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Amén. Dura palabra, más necesaria. Ahora, el Señor tocó algo muy fuerte y muy delicado para muchos de nosotros: la familia. Varias cosas nombro aquí. Nuestra propia vida, dice. Habló de una carga que se nos entrega cuando le seguimos. Y nos habla también de planificar antes de construir algo o antes de hacer algo. Y nos está diciendo que también dejemos todo lo que tenemos. Porque de esa forma es que podremos seguir a Él. Si no lo hacemos, no le podemos seguir. No podemos ser sus discípulos, sus seguidores. El texto bíblico nos enseña a Jesús estableciendo las condiciones fundamentales para aquellos que quieren seguirlo en el camino de la cruz. Frente a la prioridad de seguirle, todo lo demás se vuelve relativo. Jesús va de camino a Jerusalén y él se voltea, se da la vuelta y se dirige hacia la multitud que le seguía. Y deja claro que el camino de seguirle es exigente y exige renuncia. Es una opción radical, sin duda alguna, una opción radical. O lo dejan todo o no pueden ser mis seguidores. En este sentido, la propuesta del discipulado no es para la multitud. O sea, ser discípulo no te hace parte de la multitud, o sea, de la masa.
Cuando hablamos de las masas, hablamos de las multitudes. Entonces, ser discípulo requiere no estar dentro de la masa, o mejor dicho, no ser parte de la masa. Quien milita para Cristo o por la vida plena es una decisión de personas libres de todo lo que lo esclaviza. Jesús diría que las personas que optan por el reino son como la levadura que transforma la masa. Yo creo que nuestro amigo Giancarlo puede conocer eso porque él es chef, ¿no? La masa en sí no crece, al menos que se le añada levadura. Y el reino de los cielos, Jesús lo compara como una masa con levadura. O sea, el único pasaje donde se ve que la levadura es comparada con el reino de los cielos es aquí, en Lucas 13, versículo 21. Lucas 13, versículo 21. Nosotros como discípulos del Maestro representamos esa levadura que añadiéndonos a esa masa, o sea, metiéndonos dentro de las masas, de las multitudes, nosotros transformaremos a la masa, transformaremos a las multitudes. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Y muchos de hijos de Dios hacen eso. Se meten dentro de las multitudes para transformar a las multitudes. Eso es el reino de Dios. Eso es la obra del Señor. La decisión por el reino no es fácil. Es que evidentemente es difícil. Y por eso pocas personas deciden optan por no seguir a Jesucristo. Porque es difícil. Pocos entran por esa puerta estrecha. Muchos entran o pasan por la puerta ancha. Pocos entran por la puerta estrecha. Por eso es que pocos vienen a ser parte de la obra o de la familia de Dios. Porque el mundo es muy divertido, muy sabroso, ¿no? Seguir a Cristo o a Jesús exige renuncia. Número 1, renunciar a la familia. Jesús nos pide que renunciemos a la familia. Palabra dura esta. Lucas 14, versículo 26. Vamos a leerlo otra vez. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. El Señor nos está diciendo que para seguir a Jesucristo, para seguirle a Él, debemos renunciar a la familia. Ahora, John, ¿cómo es eso que yo debo renunciar a mi familia? Él no está diciendo que tú te apartes de ellas, sino que no la pongas en el primer lugar. ¿Ok? Una de las cláusulas que Jesús establece para que las personas que quieren seguirlo es que se desprendan de los lazos afectivos con la familia, de la seguridad que la familia da. La prioridad es seguir a Jesús. La familia es secundario, queda en segundo lugar. Según Lucas, en la versión Reina Valera, Jesús usa el verbo aborrecer. Dice, quien no aborrece a su padre, a su madre, ese término, aborrecer, en relación con los miembros de la familia, Lucas 14, 26, está ese mismo texto, obviamente que lo acabamos de leer, pero en otras versiones, es una palabra fuerte, sin duda alguna, aborrecer. Aquí, sin embargo, aborrecer significa poner algo en un segundo plano antes que algo que es prioritario. O sea, ponerlo en primer lugar cuando debería estar en segundo lugar, porque en primer lugar debe ser Jesús. Entonces, para Jesús, las relaciones familiares no pueden impedir la adhesión al proyecto de Dios.
al proyecto del reino. O sea, la prioridad es el reino de los cielos. La prioridad es Dios. ¿Ok? En segundo lugar, nuestra familia. ¿Cuál sería el orden? Dios, la familia y luego las demás cosas. Esa es la prioridad. Ahora, ¿cuál es la prioridad del mundo? Yo, mi familia y la riqueza. Esa es la prioridad del mundo. Primero nosotros, el egoísmo, el egocentrismo, luego la familia y luego mi trabajo, mi dinero. Esas son las prioridades del hombre, las grandes prioridades del hombre. Es Jesús quien nos da el ejemplo, dando preferencia a la misión. Cuando su madre y sus hermanos quieren verlo, Jesús afirma que tiene una familia más importante. En un pasaje que encontramos en Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21, vamos a leerlo porque es importante que lo lean. Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. A mí lo voy a leer para que... No, lo va a pasar. Bueno, yo lo voy a leer entonces. La mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Entonces alguien le avisó: tu mamá y tus hermanos están esperando afuera, te están esperando afuera y quieren verte. Pero Jesús le respondió: mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es el gran ejemplo que el Señor nos dejó. O sea, aquí Jesús está afirmando que la verdadera familia de él era quien obedecía a su padre, quienes los que escuchaban y obedecían la palabra de Dios, quienes escuchaban lo que Jesús decía, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son mis hermanos. Quien dice ser seguidor de Jesús y no obedece los mandamientos de Jesús, no es mi hermano. Eso es lo que nos está diciendo, no es mi familia. Jesús no lo está afirmando. No es mi padre, no es mi hermano, no es mi madre. Solo aquellos quienes obedecen a mi Padre celestial son mi familia. Renunciar a los intereses personales. Lucas 14:26, en el mismo texto. Dice que el que me sigue tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Será que me tendré que quitar la vida? ¿Cómo es eso? No, no está diciendo eso. Está diciendo que no podemos poner, en otras palabras, nuestra vida como la prioridad, sino a Dios, que es nuestra prioridad. Otra condición exigida por Jesús es la de anteponer los intereses personales, o sea, la propia vida, a la prioridad, ¿verdad? Que es el proyecto del reino y su justicia. O sea, todas las cosas de Dios, o sea, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se añaden. Primero, el reino de Dios y su justicia. Todo lo que es de Dios, todo lo que es Dios, es la prioridad. ¿Ok? Entonces, primero son las cosas de Dios y luego nosotros. Aquí está hablando de intereses personales. En el mundo donde vivimos, se fomenta el individualismo, los deseos egoístas y el bienestar individual. Jesús, sin embargo, propone como criterio para seguirlo en el camino de la cruz la búsqueda del bienestar colectivo. O sea, todos debemos estar en lo mismo, edificándonos en la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. Servir en gratitud, ayudar de forma solidaria, ¿verdad? Y luchar por una sociedad justa, como quisiéramos que todo fuera así.
va a ser difícil, no es imposible, porque para Dios no es nada imposible. Sin embargo, este mundo necesita una sociedad más justa, porque hay mucha corrupción, muchos pecados en el mundo. Y nosotros, si nos edificamos en la palabra de Dios, estamos construyendo nosotros los principios de nuestra vida y eso lo vamos a poder transmitir. ¿Ok? En otras palabras, decidir sobre las relaciones del reino es imitar al maestro. O sea, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, estamos imitando a Jesús. Cuando nosotros servimos en la obra del Señor, estamos obedeciendo al Señor. Renunciar a los bienes, como punto último de esta enseñanza. Esta enseñanza yo la divido en dos partes. Voy a dar solamente la primera, que son estos 3 puntos, estas 3 renuncias. Y la semana que viene culmino con otro punto que va a ser seguir a Jesús requiere nuevas actitudes. ¿Cuáles serán nuestras actitudes? Aquellos que decidimos seguir a Jesucristo. Ahora veamos la tercera renuncia. Renunciar a los bienes. Lucas 14:33. Vamos a leer otra vez a ver qué nos dice. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Todo lo que tenemos. ¿Y qué es eso? Que el Señor dice que dejemos. ¿Qué es todo eso? Seguir a Jesús significa también ser totalmente libres en cuanto a los bienes. Ahora, ¿qué tipo de bienes Jesús nos está hablando aquí? Tal vez. Porque Él dice que dejemos todo. O sea, tenemos posesión de muchas cosas. Y Él nos pide o nos pone esa condicionante que debemos dejarlo todo. Todo aquello que poseemos, dejarlo para seguirle a Él. Entonces se está hablando de posesión, de bienes. ¿Ok? Requiere estar desprendido de todo. Es decir, del orgullo, de la competencia, de que yo quiero ser mejor que el otro, de que yo quiero aquello que la otra persona tiene. Se compró un carro y yo quiero tener un mejor carro. Se compró una casa ahora que viajó a otro país y yo quiero tener esa misma casa o una mejor si es posible. Y de las seguridades y ambiciones y de toda forma de riqueza. Seguridad de un mejor trabajo o la ambición de querer más dinero para tener estabilidad, ¿ok? Para tener seguridad, entre comillas. Optar por el reino es poner los bienes al servicio de la vida. Y Jesús recuerda, una vez más, una manera de cómo hacer que los bienes nos ayuden a ser ricos para Dios. Lucas 12:21. ¿Alguien pudiera leer Lucas 12:21? Si está amable. Lucas capítulo 12, versículo 21 me dijo. 21. Ok. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora te vas a regresar unos versículos antes. Ok. 17. 16. ¿Sí? 16. Ok. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto,
¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo y pierde su propia alma? No sirve de nada. La mayor riqueza que nosotros podemos tener es haber conocido a Cristo. Y no solamente conocido, sino aceptarlo en nuestro corazón. De nada sirve que el hombre trabaje y trabaje y acumule riqueza en este mundo si no se va a llevar nada. Lo que tiene seguro es una cosa, la muerte eterna. Porque con las riquezas de este mundo no se conquista el reino de los cielos. Y no se conquista la vida. Solo se conquista cuando Jesús entra en nuestro corazón. Porque Él venció la muerte. Y Él conquistó la vida que nosotros hoy tenemos. Estamos vivos por gracia y misericordia de Dios. Entonces mucha gente trabaja y todo se lo consume, todo lo gasta, hace fiesta con el dinero, pero no lo pone al servicio de la vida, de bendecir a otro, de poner a producir algo que genere fuentes de empleo para otras personas, que genere conocimiento, inteligencia para niños. Eso es importante. Cuando uno hace dinero, de lo que uno tiene da. Cuando uno da con el propósito de ponerlo al servicio de generar vida, Dios lo multiplica. Dios bendice la obra de nuestras manos. Cuando nuestras intenciones es dar para ponerlo al servicio de Dios. Somos ricos cuando sembramos en la obra de Dios, porque la obra de Dios genera vida. El mundo lo que da es muerte. El mundo lo que da es aflicción. Cristo no vino a esclavizarnos. Cristo vino a morir en este mundo para darnos salvación y vida eterna. Él se postró, se quitó de toda su gloria, se despojó de toda su gloria en los cielos para venir a ser un humano más, otro terrícola más. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos vanagloriamos y nos jactamos de que lo que tenemos ha sido por nuestro propio esfuerzo. Y que estamos vivos porque nos alimentamos bien. Está bien alimentarse bien, es cuidarnos, ¿no? Y no menospreciar la vida que tenemos. Pero nunca se nos olvide que estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios. Y que lo que llega a nuestras manos es porque Dios le ha placido darlo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero que recordemos que el Señor nos dice que en Él no solamente podemos ser ricos, sino que somos ricos en Dios. Somos ricos en Él, porque somos hijos del dueño del oro y la plata. Terrenalmente o físicamente tal vez no veas esa riqueza, pero si tú te pones a ver, todas las veces que tú no has tenido dinero para comer, el pan no deja de estar en tu mesa. Siempre hay algo que comer. Siempre está la provisión allí. Es que nunca Dios desampara a sus hijos. Y debemos vivir agradecidos por eso. Pero comúnmente nos quejamos. Amén, Karen. Karen dice que Dios siempre nos provee. Exactamente. Dios siempre nos provee y nos proveerá. ¿Ok? Los bienes generan vida cuando se comparten. Aquí está hablando de bienes materiales también. Entonces,
Esto es muy, muy fuerte para muchos, ¿no? Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. ¿Quién está dispuesto a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres? Ah, pero antes dice, no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su padre quiere entregarles el reino. Así que no tengan miedo. Dios nos quiere entregar su reino. Somos sus hijos. Entonces no tengamos miedo. Ahora vendamos lo que tengamos y le demos ese dinero a los pobres. John, ¿tú me estás diciendo que yo venda todo lo que tenga? No, no te estoy diciendo eso. Sino que Jesús fue muy radical en ciertas cosas por el contexto donde él estaba hablando y a quién les estaba hablando. Pero lo que les quería mostrar es dónde estaba el amor que ellos tenían. ¿Cuál era la prioridad de su corazón? Estaba en las riquezas y no en Dios. Muchos de nosotros tenemos como prioridad, en primer lugar, el dinero. Cuando el dinero es un instrumento en la mano de Dios, o no, nos las hace llegar a nosotros para que podamos invertirlo en algo que genere vida, que pueda ser multiplicado para bien. Dice, consigan bolsas que no se desgasten. ¿Quién de ustedes comprará una cartera o una billetera que no se desgaste? Agárrate una bolsa plástica o de cuero, de cualquier material, meta dinero y lo guarda. Algún día esa bolsa se va a desgastar y el dinero que está dentro se desaparece, se vuelve polvo nuevamente, porque todo es materia prima, todo es degradable, todo sale del polvo, de la tierra, de las hojas, todo lo que nosotros usamos, las mesas, los bolígrafos, el creyón, todo viene de las riquezas de esta tierra, de los recursos naturales, del petróleo, todas esas cosas, ¿no? Y el papel viene de las hojas de los árboles. Entonces dice que consigamos bolsas que no se desgasten. ¿Dónde vamos a conseguir esa bolsa que no se desgaste? En los cielos, en la obra de Dios. Allí encontramos bolsas que no se desgasten. Tesoros en el cielo que no se acabe. Todo lo que usted invierta en la obra de Dios no se acaba, sino que se multiplica en vidas, salvación de otras personas, de almas que están perdidas en este mundo. Y dice que donde ningún ladrón puede alcanzarlo, Satanás, donde nuestros recursos que han sido invertidos en la obra de Dios y han dado salvación y vida a otros, Satanás ya no tiene autoridad ni oportunidad de traer esa vida nuevamente a la muerte. No puede. Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Nada puede destruirlo. Dice al final, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, mi amado hermano, hermana, cuando usted recibe su salario, que Dios se lo dio en sus manos, usted piensa 2 y 3 veces para decir voy a aportar a la obra de Dios. Si a usted le cuesta eso, es porque su dinero todavía es su ídolo. Todavía hace espacio en su corazón. Está sentado todavía en el trono de su corazón. Cuando es Cristo quien debe estar sentado en el trono de nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón, nuestra pasión, debe estar en la obra de Dios. Es allí donde debe estar nuestro corazón, y no en el dinero, en lo material, en lo físico, en lo que se pueda degradar.
en lo que se pueda desaparecer. Hoy puedo tener dinero y mañana puedo estar en quiebra, en la bancarrota. Pero en Cristo yo tengo verdadera seguridad, verdadera confianza, verdadera paz y verdadera riqueza. Es allí donde debe estar nuestro corazón. Lucas 14, 15-24, del 15-24. Dice así: Cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, dijo: Afortunado el que participe en la cena en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles a los invitados: Vengan, que todo está listo. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo: Compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo también: Me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo: Ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo: Patrón, he hecho lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo: Ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena. Amén. Entonces aquí vemos que los invitados a esta gran cena, la gente adinerada, ponía una y mil excusas para ir a la cena. Estaban muy ocupados en sus quehaceres, en sus negocios. Entonces, ¿qué hizo quien preparó la cena? Manda y llama a los pobres, que ellos vengan. Es difícil que un rico pueda entrar al reino del Señor, al reino de Dios, porque su corazón está en la riqueza. Es difícil, mas no imposible. Hay mucha gente adinerada que hoy es hijo de Dios y sirve y siembra activamente en la obra. Ahora, los pobres que no tienen riqueza y que lo que tenían lo han entregado todo para ir a la gran cena, esos son los que van a degustar de ese banquete, servidos por el maestro. Ahora, si siendo pobres no tenemos ni siquiera dinero con qué comer, ¿cómo es que nos vamos a alimentar? Y es que cuando nosotros decidimos aceptar la invitación, el Señor nos pone un banquete y comemos gratuitamente. Él es el dueño de todo, mis amados hermanos. Entonces no menospreciemos la palabra de Dios, no menospreciemos al Maestro. Aceptemos el llamado y derribemos los ídolos de nuestro corazón. Derribemos a ese ídolo llamado dinero, que a muchos les domina, los gobierna. Sus bienes deberían compartirlo para generar vida y para ponernos al servicio del reino de Dios. No estamos diciendo, y Jesús no dice que todo, sino que con nuestro trabajo que el Señor nos da para alimentarnos a nosotros y a nuestra familia, también podemos una parte tomarla para la obra de Dios, para generar vida en otros. Aquí podemos decir, sembrar recursos financieros, pero también recursos humanos, tiempo, porque el tiempo también, como popularmente decimos, el tiempo es oro, y el tiempo también es parte de la riqueza que el hombre tiene. La Biblia nos enseña que tenemos tiempo para todo, que entre el cielo y la tierra hay tiempo para todo, hay espacio para todo. Todos esos recursos y esa riqueza, si las ponemos al servicio de Dios,
o a proyectos que apuntan, hablando aquí de nosotros como ministerio, apuntan a la extensión del proyecto eterno de Dios, de la familia de Dios, usted va a saber y sabe cómo sembrarlo. Está sembrando sabiamente. Usted está contribuyendo a la expansión de la familia de Dios, ganando almas para Cristo. En Lucas vemos el ejemplo de las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. Lucas 8 del 1 al 3. Después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos, anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iba con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Tiempo y dinero. Aquí no dice tiempo, pero se supone que si ellas eran seguidoras de Jesús, su tiempo no lo estaban dedicando en otra cosa sino a seguir a Jesús y a servir a Jesús con su tiempo y dinero. Jesús quiere ayudarnos, amados hermanos y hermanas, a no poner las posesiones como lo más importante, sino que nos ayuda a que quitemos de nuestro corazón, a ser libres, quitemos de nuestro corazón a esos ídolos que nos esclavizan. Esas posesiones, como lo más importante, se convierten en ídolos para nosotros. Y Él quiere transformarlas para bien. ¿Ok? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Servir a Dios es ser verdaderamente libres. Servir a Dios es ser verdaderamente libres. Porque dice Jesús que su carga es ligera. Poniéndonos al servicio de Dios no significa que Dios va a ser nuestro amo y que nos va a esclavizar. O sea, no va a ser una carga para nosotros, un peso. Obviamente, en otras enseñanzas de la Biblia sí vemos que Jesús es nuestro amo y nosotros somos esclavos de Él. ¿Ok? Que le servimos a Él, pero no es un peso. Lo hacemos por gratitud, por amor a Cristo, porque Él nos amó primero a nosotros. En conclusión, entonces, para seguir a Jesús, quien debe ser nuestra prioridad o el primer lugar de nuestras vidas, debemos renunciar a los lazos afectivos de la familia y la seguridad que nos da. Cuando es Dios quien nos toma, en su mano. Isaías 41:13. Dios nos toma de su mano. Él es nuestra seguridad. Que debemos renunciar al obstáculo que la familia pudiera representar, porque no todas las familias representan un obstáculo para seguir a Jesús y a su proyecto de reino. Hay familias que son una bendición y que te motivan y te llevan a seguir a Cristo, porque ellos también le han conocido. Familias cristianas completas, o sea, padres, madres, hijos, sobrinos, todos son cristianos. Y esa familia te llevan o te animan a seguir a Jesús. No te ponen tropiezos, obstáculos para seguir y servirle a Jesús. Hay familias que sí. Hay familias que te quitan tiempo, energía y todo. E incluso te lo dicen en tu cara que no te metas a evangélico. Así te lo dicen.
Y también te dicen que no le vas a regalar el dinero a los pastores. Y de esa forma se expresa el mundo. Pero ellos, amados hermanos, ellos porque no conocen el Evangelio, no conocen a Jesús, no conocen la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos qué estamos aprendiendo, quién nos enseña y sabemos por qué estamos aquí. Sabemos a quién le servimos y a quién le entregamos ese dinero. Con un propósito mayor. Debemos renunciar a nuestros intereses personales, al egoísmo, al bienestar individual. Y por último, al apego del orgullo, la competencia, seguridades, la ambición y cualquier forma de riqueza. O sea, toda clase de ídolo que nos esclavice. Piensa el dinero, personas, amistades, lugares, muchas cosas que nos pueden esclavizar, que se puedan convertir en nuestros ídolos. Incluso hasta estudios académicos. Hay gente que estudia, se obsesiona estudiando y no tiene ningún propósito de obtener tantos estudios y tanto conocimiento. Porque ese conocimiento tal vez le podrán dar algunas oportunidades para algún trabajo. Pero a la final, ¿qué? Pierde su vida. Por causa de conseguir un buen trabajo. Se preparó tanto que a la final, ¿qué? Ganó el mundo, pero perdió su alma, perdió su vida. Entonces todo debemos manejarlo con equilibrio y dándole la prioridad correcta. Estudiar es bueno, pero no debe ser nuestra prioridad. Nuestra familia es importante, mas no debe ser nuestra primera prioridad. Nuestro dinero es importante, porque con eso es que nos alimentamos, pero no debe ser nuestra prioridad, nuestra primera prioridad. Es Dios quien debe ser nuestra prioridad. Entonces, la prioridad es Cristo y su obra. Pero para seguir a Cristo o a Jesús, debemos renunciar a todas estas cosas. Amén. El Señor me les bendiga. Fuerte abrazo.